Hola, mi nombre es Rocío de Río y hoy haré la primera clase en donde vamos a comenzar con matemáticas y hablaremos de los números en cuanto a conjuntos y porcentajes. Para comenzar vamos a ver la clasificación de los números reales, en donde tenemos que partir por los números naturales, que son todos aquellos que se utilizan para contar elementos de un conjunto. Se representan con esta notación, van ubicados en esta parte de nuestro diagrama y se refiere a todos los números que van desde el 1 hasta el más infinito. Luego tenemos los números enteros, que incluyen los números naturales mencionados anteriormente y a los negativos de estos y al cero. Se representan con esta notación y estamos hablando en que van ubicados en esta parte, porque incluyen a los naturales. Hablamos desde el menos infinito, pasando por el cero hasta el más infinito. Para continuar tenemos los números racionales, son todos aquellos que pueden escribirse como fracción de números enteros con denominador distinto de cero. Y se representan con esta simbología que es como una Q con una barrita y van ubicados en esta parte de nuestro diagrama. Luego tenemos los números irracionales, que no pueden escribirse como fracción de números enteros con denominador distinto de cero. Irracionales porque son contrario como a racionales, así lo pueden como recordar. Y se representan casi de la misma manera que los racionales, pero tienen un asterisco en la parte de arriba. Van ubicados en esta parte de nuestro diagrama. Luego tenemos los reales, que es la unión de los racionales y los irracionales, y se representan con esta simbología y van ubicados en esta parte del diagrama. Luego los imaginarios, que son aquellos con forma BI, y B tiene que ser distinto de cero. Un ejemplo, son representados con esta nomenclatura y estaríamos hablando de, por ejemplo, un 2i. Están ubicados en esta parte del diagrama. Y finalmente, que es lo que engloba todo, son los números complejos, que incluyen a los números reales e imaginarios y tienen la forma A más BI. Se representan con una nomenclatura como una C con un palito ahí, y estaríamos hablando acá arriba. Este diagrama es importante que se lo aprendan más que nada para acordarse de cómo están clasificados los números reales. En caso de que se indique que tal número es un número real en la pregunta. Para continuar vamos a hablar de las propiedades. Estamos hablando de la propiedad, primeramente, de la propiedad conmutativa, en donde el resultado es independiente del orden de los elementos. O sea, estamos hablando de, por ejemplo, un A más B es igual a un B más A. Ojo que A más B tienen que pertenecer a los reales. Luego estamos hablando de la asociativa, que es el resultado independiente de cómo se agrupan los elementos. Por ejemplo, A más B más C es igual que decir A más B más C. Aquí la característica es mucho el uso de paréntesis y A más B, o sea, A más A, B, C tienen que pertenecer a los reales. Y luego tenemos la distributiva, en donde vamos a hablar de que la primera operación se puede repartir a la segunda. Por ejemplo, en las multiplicaciones, en donde estamos hablando de A por B más C, y esto significa que puede ser A por B más A por C, con A, B y C en los números reales. Esas son las tres propiedades más importantes. Luego, vamos a hablar de algunos conceptos en donde está el elemento neutro aditivo, que es al sumar 0 a cualquier número. O sea que nuestro elemento neutro aditivo es el 0. ¿Y por qué se llama así? Porque a un número, cuando yo le sumo 0, me va a dar el mismo número. Ahora, el elemento neutro multiplicativo es parecido al anterior, pero en este caso vendría siendo al multiplicar 1. O sea, 1 es nuestro elemento neutro multiplicativo por cualquier número, porque si multiplicamos 2 por 1, nos va a seguir dando 2. Ahora, si hablamos del inverso aditivo, es el número que sumado al otro da 0. Por ejemplo, nuestro inverso aditivo de 2 vendría siendo el número y al sumarlo de 0.
En este caso, 2 más el menos 2 es igual a 0. O sea que nuestro inverso aditivo del 2 vendría siendo el menos 2. Y el inverso multiplicativo es el número que multiplicado al otro da 1. Por ejemplo, 2 por 1/2 vendría siendo 1. Por ende, 1/2 es el inverso multiplicativo de 2. Y luego hablamos del valor absoluto que corresponde a la distancia entre dicho número y el 0. Por ejemplo, el valor absoluto que se denota con estas dos barras que están a los costados de nuestro número, vendría siendo el valor absoluto de 4 es 4. Y el valor absoluto de menos 7 vendría siendo 7. Para continuar, vamos a hablar de las generalidades de los enteros, en donde vamos a comenzar con el antecesor, que es todo número entero lo tiene, y se obtiene restando 1. Esa es la parte importante. O sea que si yo quiero el antecesor de 3, le tengo que restar 1, y eso me va a dar 2. Y 2 es el antecesor. El antecesor de 3. Ahora, el sucesor es todo número entero lo tiene y se obtiene sumando el 1. Por ejemplo, continuando con el ejemplo anterior, el sucesor de 3 vendría siendo sumando 1, eso nos da 4. Por ende, el sucesor de 3 es 4. Ahora hablaremos del mínimo común múltiplo, que corresponde al número de números naturales, que es múltiplo de todos los elementos del conjunto, y el máximo común divisor, que es el mayor de los números naturales, que es divisor de todos los elementos del conjunto. Para continuar, hablaremos un poco y profundizaremos sobre lo que es los números racionales. Los números racionales tienen como 3 subclasificaciones, por decirlo así, dependiendo de su decimal. Tenemos el decimal finito, que tiene cantidad determinada de decimales. Por ejemplo, 2,35, que se puede expresar como fracción como 235 partido 100. Se puede decir que tiene una cantidad determinada de decimales, que es el 3 y el 5. Luego hablamos del decimal periódico, que tiene un dígito o un grupo de dígitos que se repiten infinitamente después de la coma. Un ejemplo de esto podría ser el 5,24, 24, 24, 24. Infinitamente. Eso se representa para la abreviación como un 24 con una barra arriba, que está sobre todo sobre el grupo o el dígito que se repite infinitamente. Y para transformar una fracción vendría siendo 524 menos 5 partido 99. Y esto es igual a 519 partido 99. Y luego, la mezcla de los dos anteriores vendría siendo el decimal semiperiódico, que contiene una parte no periódica seguida de una parte periódica. ¿A qué nos referimos con esto? Como el 3,12,6, infinitamente 6. ¿Cómo se representa? Como dijimos anteriormente, es 3,12 con un 6 periódico, que solamente el 6 va a tener la barrilla arriba porque es el número que se repite infinitamente, y para poder representarlo en fracción vendría siendo 3126 menos 312 partido 900, y eso nos da 2814 partido 900. Esos son los 3 conceptos y las diferencias entre los decimales finito periódico y semiperiódico. Para continuar, vamos a hablar sobre la aproximación. Hablamos de aproximar por redondeo. A la enésima cifra decimal se eliminan los decimales desde la posición n+1. Si el decimal de la posición n+1 es mayor o igual a 5, aquí faltó un mayor o igual a 5, el decimal de la posición n aumenta en una unidad. De lo contrario, se eliminan los decimales después del enésimo decimal. ¿A qué nos referimos con esto? Por ejemplo, si tenemos el número 3,126, para aproximarlo por redondeo a la centésima, estaríamos hablando de que tenemos que evaluar el número 6. Como este número es mayor que 5, nuestra aproximación por redondeo a la centésima quedaría como 3
13. Ahora, el otro ejemplo es que si queremos redondear, por ejemplo, 4,73 a la décima, o sea, la primera cifra decimal, como el 3 es menor que 5, nos va a quedar como 4,7. Y luego está el aproximar por truncamiento, que es a la enésima cifra decimal se eliminan los decimales desde la posición n+1, independiente de que si sea mayor o menor que 5, independiente del valor. O sea, por ejemplo, si queremos aproximar el 300-126, de nuevo a la centésima, estaríamos por truncamiento, nos quedaría como 3,12. Y en caso de que quisiéramos el 4,73, aproximarlo nuevamente a la décima, por truncamiento quedaría como 4,7. Simplemente. Aquí se puede ver que no importa si el 6 sea mayor que 5, no, en la aproximación por truncamiento no importa. Nos queda como 3,12. Ahora vamos a hablar sobre el Papo Moas, que es muy conocido y es para que sepan que cómo ver la prioridad en realizar ejercicios que tienen, por ejemplo, muchos paréntesis, muchas operaciones que suelen aparecer. Entonces, sabemos que lo primero que se tiene que va en orden. Lo primero que se tiene que calcular son las cosas que están en paréntesis. Luego, las potencias. Luego, la multiplicación, la división, la adición y la sustracción. Claramente, si es que hay una de estas que falta, que no está en nuestro problema, simplemente no se toma en cuenta, pero se sigue la pirámide en cuanto a qué va primero y qué va después. Esto es muy importante y es una buena idea tenerlo a mano para poder acordarnos de si es que es un ejercicio que tiene muchas ecuaciones, muchos elementos. La idea es que uno pueda al inicio aprender con esto para así no confundirse y, por ejemplo, hacer una multiplicación antes de realizar un paréntesis, que a veces nos puede causar errores que finalmente no llegan al resultado que tenemos que obtener. Luego ahora vamos a hablar un poco más de lo que es los números complejos. Vamos a profundizar, ya que los números complejos tienen una parte real, que es z, que se refiere al número que no es factor de la unidad imaginaria. ¿A qué nos referimos con eso? A que, por ejemplo, cuando yo tengo z, mi número complejo, que es igual a 8 más 5i, la parte real vendría siendo el 8, ¿ya? Porque no, es el que no acompaña a la parte imaginaria, a la unidad imaginaria. Se representa como re de z. Ahora, luego tenemos la parte imaginaria, que en el mismo ejercicio vendría siendo 8 más 5 y la parte imaginaria de z vendría siendo el 5. Ojo, que es el 5 sin el i, porque estamos hablando de como el número, no de la unidad imaginaria. Ahora luego tenemos el módulo de z, que es como la distancia entre dicho número y el 0. Su simbología es la siguiente, y nos referimos a que se tiene que ocupar mediante el teorema de Pitágoras. Por ejemplo, el módulo de z igual menos 5 menos 2i. Para calcularlo, tenemos que hacer lo siguiente. Vendría siendo la parte real, que vendría siendo por Pitágoras, vendríamos colocando menos 5 menos 2i elevado a 2 más menos 5 menos 2i
elevado a 2. ¿Listo? Bien. Y luego de averiguar cuánto nos da esto, nos da que es una raíz de 29. Eso tendría que ser un ejemplo del módulo S. Ahora el conjugado de z es como el número simétrico de z con respecto al eje real. Su simbología es z con una barrita arriba. Y el producto entre un número complejo y su conjugado es siempre, por ejemplo, igual al cuadrado del módulo del número. O sea que z por el conjugado es igual al módulo al cuadrado. Eso igual es importante. Lo vamos a escribir mejor. Repetimos. Entonces, tenemos que z por su conjugado es igual al módulo elevado a 2. Esta parte igual es importante imaginar por la parte real y la parte imaginaria, porque muchas veces en las preguntas a veces nos dice como, si sumamos la parte real de tal número complejo a tal expresión, o si multiplicamos la parte real. Entonces tenemos que saber cuál es la parte real y cuál es la imaginaria. Luego tenemos la operatoria de complejos. Y cuando hablamos de operatoria de complejos, es por ejemplo multiplicar por un escalar. Es que cada parte del número complejo se multiplica por el escalar. Por ejemplo, el menos 2, que vendría siendo nuestro escalar, por el 5 menos el 4i, que vendría siendo todo nuestro número complejo. Esto nos quedaría como cada uno de las partes se multiplica por nuestro escalar. O sea, nos quedaría menos 10 más 8i. Luego, sumar números complejos se suman las partes reales e imaginarias entre sí. Y para restar es lo mismo, se restan las partes reales e imaginarias entre sí. O sea, en la suma vendría siendo, por ejemplo, menos 2 más i, nuestro primer número, más 3 más 7i. Eso nos daría que hay que sumar las partes reales y las imaginarias. O sea, 1 más 8i. Y por ejemplo, para restar es la misma idea. 4 menos 2i menos 6 menos i nos daría menos 2 menos i. O sea que yo resto el menos 2, o sea, yo sumo en este caso el menos 2 más el 3 y eso me da 1. Y acá yo sumo el i más el 7i, que vendría siendo 8i. Y acá es lo mismo pero restando. Y ahora vamos a hablar un poco de lo que es el porcentaje, que es importante para comprenderlo porque en algunas partes aparece como pregunta de si hablamos del porcentaje de algo, ¿cuál es el porcentaje de tal número? El porcentaje es un símbolo matemático que representa una cantidad dada como una fracción en 100 partes iguales. También se le puede llamar tanto por ciento y significa que como cuántas de cada 100. Se suma para definir relaciones entre dos variables y se forman en el tanto por ciento de una cantidad, donde tanto es un número, se refiere a una parte proporcional a ese número de las unidades de cantidad de cada 100 de esa unidad. O sea, por ejemplo, si yo estoy hablando el 32% de 2000, el 32% de 2000 significa la parte proporcional a 32 unidades de cada 100 de esas 2000. Esa es como la traducción. O sea, que esto lo podemos traducir como 32 unidades de cada 100 de estas 2000. O sea que nuestro 32% de 2000 vendría siendo, lo vamos a sacar rápidamente como 2000 por 0,32, por si acaso. Esa es la forma más rápida de sacarlo, porque vamos a estar sacando
el 32%, y eso es 640. O sea que el 32% de 2000 son 640 unidades. Para que sepan hacer como el cálculo y en caso de que en una pregunta les aparezca como calcule el porcentaje de, se le suma a tal ecuación o a tal como problema el tantos por ciento de este número. Entonces es importante saber cómo se calcula y cómo cómo es la interpretación del porcentaje. Porque hay que entender que es, en este caso, por ejemplo, 32 unidades de cada 100 de estas 2000. O sea, estamos hablando en términos de 100 unidades. Así que para que comprendan bien eso y no se confundan a futuro. Y eso vendría siendo el tema final de lo que fue la clase de hoy. Espero que les haya servido. Acuérdense de que les dejamos disponible una guía de ejercicios sobre esta materia. Cualquier duda la pueden hacer llegar. Y está también la guía con las claves, con las resoluciones de estos ejercicios para que puedan saber si es que tienen buena la alternativa o no. Que estén súper y nos vemos el próximo lunes en otra clase de matemáticas.